Imagina que estás en una cafetería en México o quizás en una tienda en Perú o caminando por las calles de España y escuchas que alguien dice, ni modo, así está bien, qué rabia. Y tú te quedas como, ¿qué dijo? Tranquilo, no eres el único al que le ha pasado esto. Hay muchas expresiones que usamos los nativos que no están en los libros de español. Hola a todos y todas. Si eres nuevo en este canal, bienvenido a Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy te voy a enseñar 20 expresiones que usamos los hispanohablantes en el día a día, en la vida cotidiana. Te diré en qué contextos utilizamos cada frase y también algunos ejemplos para ponerlos en práctica. Aprender este tipo de frases es importante para poder expresarte con más naturalidad y por supuesto también ampliar tu vocabulario. Así que quédate hasta el final de este video. ¿Están listos? Empecemos. Vamos a separar las expresiones en diferentes grupos. Empezaremos por las expresiones para la vida diaria. Hay expresiones que utilizamos todos los días sin darnos cuenta. Nos sirven para saludar, para reaccionar a algo que otra persona nos dice o simplemente para sonar más naturales en una conversación. Son frases que escucharás sí o sí si hablas con un nativo. Empecemos con esta frase. ¿Qué tal? Estoy segurísima que la has escuchado. Esta frase es un poco más informal que decir ¿cómo estás? Y la utilizamos entre amigos o conocidos. Es un poco más rápido de decirlo y más natural. La siguiente es ¡qué fuerte! Para reaccionar a algo impresionante o que te sorprende. Por ejemplo, ¿María renunció al trabajo? ¡Qué fuerte! Otra muy común es ni modo. Es muy utilizada en México y Centroamérica. Es como decir ya fue o ¿qué se le va a hacer? Como para dejar pasar algo. La siguiente es una de mis favoritas y es ojo. Esto se usa para advertir algo. Ojo con las letras pequeñas. ¿Has escuchado esta? ¡Qué pena! Esta puede significar qué lástima, como qué tristeza, o también qué vergüenza, dependiendo del contexto. Y la última la hemos escuchado en el ejemplo del inicio. ¡Qué rabia! Esta es muy utilizada en España y es para expresar enojo de alguna situación. Pasemos al grupo de expresiones que puedes utilizar para viajar o para salir. Si estás de viaje o vives en un país hispanohablante, estas expresiones te van a salvar. Desde preguntar por horarios o también por direcciones, son súper útiles para moverte con confianza en calles, tiendas o incluso restaurantes. La clásica y muy importante, ¿cuánto cuesta? Para preguntar por el precio de algo. Indispensable para viajar. También puedes utilizar ¿dónde queda? Para preguntar la locación de un lugar. Mucho más natural que decir ¿dónde está ubicado? También tenemos expresiones como me queda cerca o me queda lejos. Esto para hablar de distancias. Es otra opción a decir está lejos o está cerca. Y si quieres saber horarios, ¿a qué hora abren? O ¿a qué hora cierran? Muy útil para tiendas, museos o cualquier lugar que quieras visitar. Yo personalmente utilizo mucho preguntar los horarios de los lugares. Es muy frustrante llegar a un lugar y que esté cerrado. Pasemos al siguiente grupo de expresiones que es para usarlas entre amigos. Aclaro aquí, pueden ser amigos o personas con las que tengas un poco más de confianza. Perfectas para expresar sorpresa, ¿te acordaste de algo? O solo responder sin sonar demasiado formal.
Si quieres sonar más relajado al momento de tener una conversación, te servirán muchísimo. Como por ejemplo, ¿en serio? Que usamos para mostrar sorpresa o incredulidad. Sería el equivalente a really en inglés. Otra expresión es ya sé. Si también lo comparamos al inglés sería como I know. Y también se puede usar en otros tiempos verbales, como ya sabía. Puedes utilizar también la expresión no tengo idea. Muy útil para admitir que no sabes algo, que es muy normal. Y también es muy común decir qué suerte o lo opuesto, qué mala suerte. Esto para comentar situaciones buenas o malas. Antes de continuar, quiero invitarte a pasar por nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español y también de la cultura hispanohablante. Y no olvides activar la campanita si quieres ser el primero en ver un video nuevo y así poder seguir practicando tu español. Así que nos vemos también en otros videos. Ahora sí, continuamos. Tenemos también otras expresiones cotidianas y funcionales. Estas quizás no parecen tan especiales, pero las utilizamos todo el tiempo. Sirven para excusarte, para organizar algo como una salida y también para explicar algo. Son frases que te van a ayudar a expresarte con más precisión. Por ejemplo, decir, tengo un compromiso. ¿Qué crees que significa? Se usa como una excusa o una razón real por la cual no puedes asistir a un lugar. Lo siento, no puedo ir a la reunión. Tengo un compromiso. Ya tenías algo agendado para hacer y no necesitas dar más explicaciones. También tienes la expresión voy a mudarme. Esta que viene del verbo mudarse. Muchas veces este verbo no tiene una traducción exacta, pero básicamente significa cambiar de domicilio, del lugar en donde vives. La siguiente expresión la puedes utilizar cuando cenas con un grupo de amigos. Cada quien haga lo suyo. Así no suenas muy grosero al decir que cada persona tiene que pagar por lo que comió. ¿Qué pasa si estás en un lugar y necesitas conectarte a internet? ¿Cómo preguntas por esto? Puedes decir, ¿hay Wi-Fi aquí? Y también, ¿cuál es la contraseña? Una de las expresiones más comunes de hoy en día. ¿Y qué pasa si dices un comentario en modo cómico y la gente no entendió que fue un chiste? Puedes agregar la expresión es broma o también estoy bromeando y así dejar en claro que justamente lo que decías era una broma. Ahora voy a agregar una expresión extra, un plus de tu profe. Una de mis expresiones favoritas porque es muy simple, pero puede servirte en 1000 contextos. Y es la expresión así está bien. Se usa mucho cuando compras algo, cuando te sirven comida o incluso para dar una respuesta rápida. Traducir al inglés sería como that's fine o it's perfect. Por ejemplo, si alguien te ofrece servirte más agua, puedes decir así está bien, gracias. Y como siempre voy a dejarte algunas preguntas para que me respondas en los comentarios. Por ejemplo, ¿qué expresión usarías si no puedes ir a un lugar? Porque ya tienes otro plan. Pregunta 2. Si alguien te dice algo impactante, ¿qué responderías? Y pregunta 3. ¿Cómo pedirías por direcciones para llegar a un lugar? Ya sabes que leemos todos los comentarios. Espero que este video te haya ayudado a sentirte más cerca del español real y cotidiano. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like. También suscríbete a nuestro canal de YouTube.
te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también ejercicios. Y por supuesto visita nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.